¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros acompañantes de esta mañana en este panel que estamos extraordinariamente emocionados por todo lo que significa para el sistema de educación superior y su vinculación con las industrias y las empresas, no solo de México, sino realmente queremos tocar este punto con una visión global. Damos la bienvenida, por supuesto, a todos quienes nos acompañan esta mañana a través de los diferentes mecanismos de comunicación, ya sea a través del mismo link de Zoom, que es la plataforma que utilizamos, así como de las redes sociales, que es donde estamos retransmitiendo la sesión con el objetivo de llegar al mayor número de personas. Damos la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros acompañantes, no solo de México, sino también de Puerto Rico, de Guatemala, nuestros hermanos de Brasil y de otras partes del mundo que también nos acompañan esta mañana de México, la tarde de algunos lugares del mundo. Y esta mañana me permito darle la bienvenida a nuestros panelistas. Y comienzo dándole las gracias por dedicarnos este tiempo a el ingeniero Juan Servitje, presidente del Consejo de Productos Rich para Latinoamérica y por supuesto presidente del Consejo de Enactus México. Bienvenido, Juan, buenos días. Buenos días, muchas gracias. También le damos la bienvenida esta mañana a Juan Muldum, quien es el Chief People Officer, es decir, el líder de personas para Grupo Bimbo en todo el mundo. Estimado Juan, muchísimas gracias por tu generosidad para acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Jesús. Un placer estar con ustedes. Gracias. También le damos la bienvenida y el agradecimiento a Francisco Plata, quien es el director de vinculación del Sistema del Tecnológico Nacional de México, la institución de ingeniería más grande de Latinoamérica y pues quien nos orgullece mucho estar aquí, que nos acompaña aquí esta mañana. Bienvenido, estimado Francisco. Muchas gracias, un placer, Jesús. Muchísimas gracias. Y nos acompaña de forma muy especial, siempre estoy infinitamente agradecido porque cada vez que le tocamos la puerta y le damos lata ahí pidiéndole su apoyo y que comparta con nosotros su visión, especialmente desde el otro lado del mundo, Francisco Marmolejo nos acompaña esta mañana. Francisco actualmente es el presidente para Educación Superior de Fundación Qatar. Francisco, gracias como siempre. Muchas gracias, Jesús. Un placer poder participar en esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, pues de un momento a otro se unirá a esta sesión Olivia Segura, quien es la Jesús, Olivia Segura ya se encuentra con nosotros. Ah, perfecto. Olivia, buenos días, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, Jesús. Sí, aquí estoy con ustedes y los escucho muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, querida Olivia. Muchas gracias. Gracias por luchar para vencer esta parte de los retos tecnológicos. Y bienvenida, Olivia dirige el área de talento y diferentes áreas estratégicas para KPMG en México. Y es quien esta mañana será nuestra moderadora. Nuevamente a todos, panelistas, moderadoras y a todo el público que nos acompaña esta mañana, gracias y Olivia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y sobre todo con estos panelistas de lujo en donde vamos a abordar pues un tema por demás interesante y vigente en un momento como el que estamos viviendo.
Como ustedes saben, los líderes de recursos humanos se han convertido ya en asesores estratégicos del negocio y están enfocando sus esfuerzos en iniciativas como el llamado upskilling, el reskilling y la atracción de talento para que cuente con las competencias necesarias en sus empresas y estos puedan contribuir al crecimiento y competitividad de su negocio. Lo anterior requiere una estrecha colaboración entre la academia y la industria desde la etapa de diseño y la actualización de planes de estudio en las instituciones de educación, así como, por otro lado, los planes de atracción de talento, desarrollo y capacitación en las empresas. ¿Cuáles consideran que son las áreas de oportunidad para mejorar la comunicación a fin de desarrollar el conjunto de competencias necesarias en el mercado laboral? No sé si quieran que empecemos con esta pregunta para todos los panelistas, con Francisco Marmolejo, que está en el panel, después que continúe Juan Cerviche y después Juan Muldoon. Y por último, ¿me pueden escuchar? Esas cumbres de ambiciones que le ignoren y que se las lleven allá al almacén de ellos una vez. Muy bien. Sí, Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Olivia, muchas gracias. Y bueno, me toca entrar al ruedo primero en esta ocasión, simplemente para presentar algunas ideas que provoquen el diálogo. Efectivamente, yo coincido totalmente con la aseveración acerca de la necesidad de mejorar la vinculación, el contacto, la comunicación entre las áreas de recursos humanos, la identificación de talento y las instituciones de educación superior. De repente, efectivamente, son mundos que parecen, diríamos, dispersos y diversos. Tal parece que en ocasiones estamos hablando en un idioma diferente y tenemos fácilmente la tendencia a echarle la culpa a los otros, ¿no? Si los egresados de las universidades no están siendo el tipo de profesional que demandan las empresas, pues las empresas con mucha facilidad pueden decir, efectivamente, las que están fallando son las universidades. En tanto que las universidades, pues pueden identificar estas posibles fallas, o bien en los niveles previos de la educación, que no supieron preparar adecuadamente a los estudiantes que llegaron, o bien también en las empresas, que no tuvieron la capacidad de comunicar adecuadamente cuáles son o cuáles serán sus necesidades futuras. Y entonces en este juego de andar tratando de encontrar culpables, pues nos pasa el tiempo. Yo les puedo decir que la primera intervención que yo tuve en un evento académico en mi vida profesional, hace ya más de 30 y tantos o 40 años, ya perdí la cuenta, fue precisamente en un foro de vinculación universidad-empresa, que en aquella ocasión organizaba la COMIE y organizaba el Comité de Educación de la Coparmex, me acuerdo muy bien, en el cual alguna vez estuve participando cuando vivía en México. Y me llama mucho la atención porque hace días estaba revisando artículos viejos y encontré que desde hace ya 30 y tantos años estábamos hablando de la misma historia. Y tal parece que estos mecanismos de comunicación siguen siendo, digamos, poco fluidos o si no es que rotos en alguna ocasión. Y entonces aquí es donde creo que las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar la comunicación es simplemente en reconocer que estamos hablando idiomas diferentes y que estamos en tiempos diferentes y que consecuentemente tenemos, por supuesto, que sincronizarlos de la mejor manera posible. Muchas veces las empresas, y lo digo yo desde la perspectiva del área académica y en defensa un poquito de las áreas académicas, muchas veces las empresas tampoco saben muy bien qué es lo que necesitan, inclusive qué es lo que van a necesitar en los próximos años. No se nos olvide que las universidades no son fábricas de automóviles. Hay un tiempo que se requiere para precisamente hacer las adaptaciones necesarias. Y en ocasiones, como les digo, no tenemos mucha certeza acerca de ello. Y termino simplemente diciendo que también en las universidades tenemos esquemas muy anquilosados, muy rígidos, de poca apertura a saber qué es lo cuáles son precisamente estas demandas del contexto laboral futuro. Y en este sentido, nuestras universidades también tienen un gran camino por recorrer
hacia este mejoramiento. En la Fundación Qatar hemos hecho un mecanismo muy interesante que se llama el proyecto de capital humano, Manara, es la palabra en árabe, que justo lo que hace es acerca estas perspectivas, hace análisis de prospectiva constante con los empleadores, con el sector gubernamental, y sí hemos forzado a que nuestras universidades incorporen estas perspectivas en la formación de los estudiantes, no nada más en el conocimiento duro de la disciplina, pero sobre todo en la parte de las habilidades suaves, que son, a mi juicio, las más importantes que tenemos que trabajar para el futuro. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, pues una visión internacional y una visión que nos deja también saber que estamos ante un cambio acelerado en el que no todos los participantes tal vez estamos reaccionando con la misma velocidad. Muchas gracias por tus comentarios, Francisco. Y bueno, me gustaría cambiar con nuestro siguiente panelista para poder preguntarle, bueno, hacerle la misma pregunta a Juan y comentar, bueno, ¿cuál considera que puede ser el área de oportunidad más importante para mejorar la comunicación y desarrollar el conjunto que hoy se requieren en términos de competencias en el mercado laboral? Sí, buenos días a todos. Yo considero que quizás el primer punto para poder acercar y mejorar la comunicación debe de ser la manera en que tanto las empresas vemos a las universidades como las universidades ven a las empresas. Creo yo que sobre todo en México tenemos todavía un tema importante de cómo estamos visualizándonos unos a otros, ¿no? Creo que si cambiamos ese paradigma podemos mejorar de una manera sustancial, ¿no? Hoy en día, tristemente, muchas de las empresas lo ven como una fuente de innovación, de creación de nuevas ideas, de futuro. Las empresas no ven a las universidades como un área donde pueden generar este tipo de ideas o estas innovaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si empezamos o cambiamos esa visión con diferentes actividades y presentaciones, creo yo que va a ser difícil acercar mucho más las posiciones. Creo yo que definitivamente lo que estaba comentando Francisco es un tema que tiene muchísimos años y que por alguna razón ambos sectores han caminado a veces pues cada quien con su punto de vista y sin poder trabajar juntos y encontrar esas soluciones conjuntas. Para mí es importantísimo el lograr que haya esta comunicación y quizás, digo, y lo pongo yo como va a sonar a comercial, pero lo tengo que decir, en Actus, en mucho de lo que hacemos, buscamos esa vinculación, ¿no? Buscamos entender qué es lo que necesitan las organizaciones y fomentar esas necesidades y presentárselas a los estudiantes para que los estudiantes vayan generando ideas y soluciones alrededor de eso que necesitan las empresas, ¿no? Y ese talento que necesitan las organizaciones, pues en el momento de que se empiezan a hacer estos proyectos se ve muy claramente. Excelente, muchísimas gracias, Juan, por tu punto de vista. Y bueno, ahora platicando desde una perspectiva de un director de recursos humanos, Juan Moldún, ¿nos quieres compartir cuál es tu punto de vista para establecer este diálogo continuo, para estrechar esta comunicación entre industria, por un lado, tú representas en este caso, y la academia? Sí, Olivia, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos a BIMA en este panel. Sinceramente yo me sentí muy halagado y un poquito intimidado también cuando me invitaron, porque a la hora de pensar en este tema, lo primero que uno concluye es que no estamos haciendo lo suficiente. Es decir, creo que, y hablo por Grupo Bimbo, nosotros podríamos hacer mucho más para estar mejor vinculados. Y creo que una de las oportunidades que tenemos es
es por el lado de la empresa favorecer más el que líderes de la empresa, gente con experiencia dentro de la empresa, puedan participar como profesores, como conferencistas, como tener un nexo un poquito más vivo con la academia, pero por otro lado también que la academia abra un poco más, haya mejor conducto para que las empresas puedan mandar a sus alumnos durante la carrera a hacer prácticas profesionales a diferentes edades, con diferentes niveles. Yo creo que es un compromiso personal. Nosotros con Enactus hacemos algunas cosas. Curiosamente, estamos más activos con Enactus en Estados Unidos que aquí en México, donde aquí en México hay más necesidad realmente. Y es una pena. O sea, yo creo que sí tenemos que hacer más por vincularnos. Para mí la empresa es una extensión de la universidad. O sea, nosotros recibimos a los muchachos y muchachas y nuestra aspiración es que sigan aprendiendo al trabajar aquí, al trabajar en Grupo Bimbo, que nunca termine su desarrollo. Y con esa filosofía, creo que lo que nos falta es tener un poco más de presencia en las universidades. A mí me llama mucho la atención que cuando paso lista de los diferentes directivos, mis compañeros directivos dentro del Grupo Bimbo, el director de operaciones, el director de ventas, el director en mi caso, director de personas, todos estuvimos en alguna universidad y yo confieso, yo no estoy vinculado con mi alma mater. Ni yo la he buscado, ni ella me ha buscado a mí. Entonces, yo creo que ahí empieza parte del problema. O sea, yo no sé si las universidades deberían ser quienes tomaran la iniciativa y obviamente los directivos de las empresas encontrar la forma también de corresponder a la iniciativa. Pero alguien tiene que romper el hielo. Y la verdad es que creo que es muy difícil pedirle a un ejecutivo, a un directivo que está con la cabeza en 100,000 cosas, que haga además el espacio para pensar en hablarle a un profesor de asignatura para ofrecer y dar una clase. Pero a mí si un día me hablan por teléfono de la Ibero, que es donde estudié, y me dicen, oye, queremos que vengas a dar una clase de algo, pues con mucho gusto me acomodo y voy, me explico. Creo que ese vínculo, aún los que ya estamos en el mundo empresarial y que tenemos la fortuna de tener algún cargo ya con responsabilidad o con cierta experiencia, yo tengo 40 y pico años de trabajar, pues algo podemos compartir, pero no estamos conectados. Entonces, bueno, tal vez ahí, confesión. Y ya que tengo el micrófono, quiero aprovechar para hacer un comercial también, igual que Juan, que mi tocayo, sobre Enactus. Mi comercial es sobre Bimbo. Miren, en Bimbo nosotros no le decimos recursos humanos al área, porque pensamos que las personas no pueden ser consideradas recursos. Consideramos que los recursos son cosas que se usan, se desechan, se deprecian, se compran, se venden, se almacenan. Y las personas no las vemos como recursos. Entonces, por eso el área se llama área de personas. Bueno, ese es mi comercial de Grupo Bimbo, así que después, si me vuelvo a tocar el micrófono, voy a echar otro comercial diferente. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, platicando de esta perspectiva, también me gustaría preguntarle a Francisco Plata, ¿cuál es su punto de vista respecto a cómo estrechar esta comunicación? Ya Juan nos comentaba que tiene que ser una apertura de ambos lados, que se debe romper el hielo, y bueno, también de cómo Grupo Bimbo tiene un punto de vista distinto a algunas áreas todavía en las empresas que se denominan recursos humanos o capital humano, y que bueno, en Grupo Bimbo se habla del área de personas, ¿no? Haciendo esta distinción y particularmente hablando del valor que tiene una persona en la organización. Entonces, Francisco, si nos quisieras comentar, bueno, ¿cómo se puede mejorar la comunicación para desarrollar el conjunto de competencias que hoy se requieren tanto en el mercado? ¿Nos puedes compartir, por favor? Con mucho gusto. También muchas gracias por la invitación. Jesús, muy amable, a todo Enactus por la organización de este evento, y un saludo de parte de Enrique Fernández Farsnat, director general del Tecnológico Nacional. Muchas gracias por estar en este panel de tocayos. Estamos 2 Franciscos y 2 Juanes. Entonces, pues, muy amable la comunicación. Olivia, te vas a tener que cambiar el nombre para que seas Juana,
o seas Francisca. Tú vas a tener que decidirlo. Si no, no vas a estar en sintonía. Pues hay varias formas en que realmente tratamos de mantener esa comunicación. Estamos hablando en el caso del Tecnológico Nacional de 254 planteles en toda la República con poco más de 600,000 estudiantes. La comunicación, el trabajo de los directores, que son los principales responsables de poder tener básicamente la función de planeación y de vinculación, son los que deben de arrastrar las escuelas hacia las industrias y viceversa. A veces la actividad diaria, la operación, por sencilla o por problemas, se concentran más en las actividades directas académicas, de dar clases, de que los profesores asistan, de que cumplan sus programas, y se olvidan un poquito de la vinculación. O como tienen un subdirector de vinculación, pues le encargan que organice las visitas, que firme convenios para los servicios sociales, para las prácticas profesionales, para las residencias profesionales, en fin, en actividades más o menos rutinarias de siempre para que vaya saliendo el trabajo. Hay varios problemas que se tienen que resolver, pero fundamentalmente es importantísimo que cada plantel, cada tecnológico, tenga una comunicación muy directa con las empresas que están alrededor de ellos. Si no se tiene esa comunicación, si no se mantiene una comunicación permanente con ellos, si no se busca la comunicación con el responsable de recursos humanos, pero también con el ingeniero, con el gatekeeper, con aquel ingeniero dentro de las empresas, que es el que sabe qué se necesita, qué problemas tiene, cuáles problemas tecnológicos se presentan, cómo ven el futuro, cómo ven la competencia, es muy difícil que podamos identificar, estar al mismo ritmo. Existen diferentes formas realmente para trabajar en esto. Yo creo que si se mantiene esa comunicación, tenemos elementos para poder tener esa comunicación. De las visitas, por ejemplo, pues es muy fácil tener una información muy clara de qué se está haciendo, qué se produce, qué problemas tienen, qué compañeros, qué ingenieros egresados de una institución o de otra están trabajando ahí, que puede ser en los enlaces, cuál es el nivel tecnológico de las empresas, cuál es el desarrollo de los equipos que tienen, qué grupos de desarrollo tienen o de ingeniería dentro de las empresas, y mantener esa comunicación. En las residencias profesionales se tiene que tener una contraparte de la industria y una contraparte de la escuela, y necesariamente debía de generarse ahí una comunicación muy estrecha. Independientemente de la modificación de planes de estudios, que es muy difícil, porque pues, se debe de mantener pues, un mínimo de tiempo en los planes de estudio, existen mecanismos para actualizar a la gente a través de programas específicos que refuercen las capacidades. Un proyecto que es para nosotros muy importante, que se había un poquito dejado fuera y que desde el 2013 hemos estado trabajando, es la educación dual. La educación dual es un proyecto muy interesante a través del cual los últimos años de las carreras de ingeniería, digamos máximo 2 años, se pasan en la industria, y la industria ayuda, o las empresas o los negocios ayudan a que los estudiantes vayan formándose dentro de la empresa en la educación dual. En Tecnológico Nacional de México, desde el 2015 existen criterios para operación. Por instrucciones de Enrique Fernández, estamos haciendo un nuevo comité nacional para poder revisar, impulsar la educación dual de tal forma que podamos realmente formar gente que esté muy asociada a las necesidades y que facilite también la contratación de los egresados. Hay otro proyecto muy interesante que estamos manejando en forma piloto. Se manejó en una zona solamente. Le estamos llamando los nodos educativos productivos, tendientes a mantener la comunicación permanente, identificar
las necesidades de las empresas. Tenemos una relación muy estrecha con la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, de tal forma que podamos tener información de lo que están haciendo los directivos de recursos humanos de las diferentes empresas y participar directamente a ese nivel también. Hay otros proyectos, pero pues sé que el tiempo no es eterno para mí, pero pues un placer para estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante y sobre todo muy en conexión con la siguiente pregunta, que habla precisamente de un tema muy relevante en el día de hoy, que son las competencias digitales, esta necesidad que existe de desarrollar competencias y talento digital para atender las necesidades de las empresas. Esta brecha de talento digital que estamos enfrentando no solamente en México, que estamos enfrentando a nivel local y global, precisamente por esto que mencionas, esta falta de comunión o tal vez al mismo ritmo entre las necesidades que tienen las empresas por un lado y el desarrollo de ciertos planes de estudio o actualización de ciertos planes de estudio en la academia, bueno, nos trae una amenaza que pudiera en el corto plazo frenar el acelerado desarrollo que se vive económico a raíz de esta transformación digital, transformación tecnológica acelerada en las empresas y en general en el mundo de los negocios. Vemos modelos de negocio nuevos, vemos modelos de negocios que están desapareciendo ciertas posiciones, pero también creando otras posiciones. Y me gustaría preguntarles en qué medida las instituciones de educación superior y la industria han establecido este diálogo continuo para identificar cuáles son las principales oportunidades y desafíos también para estrechar este diálogo, en particular en términos de competencias digitales y de esta acelerada transformación que se vive a nivel industria, por un lado, y que sin duda debe ser acompañada por la academia, por las universidades y por las instituciones de educación superior en nuestro país y en otros países también. Francisco Marmolejo, no sé si nos quieras comentar al respecto. Bueno, nuevamente para provocar el diálogo y el debate, yo creo que sería importante, diríamos, hablar de los buenos propósitos y de las realidades. El propósito está ahí. La idea de que haya acercamientos desde el sector empleador y de la economía y la sociedad hacia las universidades en este tema tan particular y tan importante de las competencias digitales, me parece que es evidente para todos. Sin embargo, nuevamente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Estos mecanismos de vinculación suelen darse fundamentalmente en las, como dicen en inglés, the usual suspects, los programas de ingeniería, los programas de tecnología informática, diríamos, en donde se percibe que tiene que darse esta competencia. Sin embargo, la realidad del mundo que hoy estamos teniendo y que tendremos en los próximos años es que las competencias digitales van mucho más allá de las personas que estudian programas de ingeniería o programas que tienen que ver precisamente con la tecnología informática. Un estudio justo que ustedes en KPGM hicieron en el 2020 habla precisamente del hecho de que 54% de las organizaciones a nivel global han reportado que la falta de habilidades en competencias digitales es una de las grandes limitaciones para lograr las metas transformacionales de las organizaciones. Y esto es muy evidente. Y aquí vale la pena insistir en este fenómeno de compresión del tiempo que estamos viviendo. Piensen ustedes cómo estaba el mundo hace 25 años. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos también que pensar dónde va a estar el mundo en los próximos 25 años. Y la única manera de saber dónde estamos es ver dónde estábamos antes, y también esto nos permite construir este futuro deseable. Hace 25 años, pónganse ustedes a pensar que a nivel, diríamos, por poner un ejemplo, fue cuando el Nintendo 64 se lanzó al mercado. Es cuando estábamos viviendo en el mundo este famoso mal de las vacas locas, ustedes se acordarán. Hace 25 años se lanzó el DVD en Japón. También hace 25 años la famosa computadora Deep Blue de IBM
le ganó a Garry Kasparov en ajedrez, en esta idea de cómo iba empezando a perfilarse los temas de inteligencia artificial y machine learning. Y también fue hace 25 años cuando se estaba lanzando el lenguaje de programación Java, que hoy en día ya parece que pudiera ser pieza de museo. ¿Qué va a pasar en los próximos 25 años? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Yo diría. Hoy estamos viendo más trabajo remoto, estamos viendo una brutal digitalización de los servicios al consumidor, especialmente lo vimos por la pandemia, una rápida transición hacia el e-commerce, un creciente uso del autoservicio. La gente ya va al mercado y la gente tiene que hasta que cobrarse ya el día de hoy, ¿no? Acomodar sus productos en la bolsa, ya lo tenemos que hacer todos nosotros. El outsourcing de servicios y soporte técnico y también el uso de plataformas en línea y por demanda, que impacta mucho, por supuesto, la educación. Entonces, ya es una realidad esta rapidísima digitalización de la economía y la sociedad que estamos viviendo en el mundo. Y entonces, pues obviamente, hace falta que pensemos que las competencias digitales no están nada más restringidas a las áreas sospechosas, diríamos, sino que deben ser parte de la currícula y de la formación de todos los estudiantes universitarios, independientemente de la carrera en la que se encuentran. Y bueno, si comparamos esto con los esfuerzos de vinculación que hoy tenemos, que hoy existen, pues podemos concluir o podemos anticipar o podemos simplemente especular que hay muchísimo margen para el mejoramiento, desde la empresa hacia la universidad y por supuesto que también desde la universidad hacia la empresa. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que efectivamente la omnicanalidad, cómo se está transformando la forma de los patrones de consumo, es algo indispensable y que no solamente tiene que ver con competencias técnicas digitales, sino también con competencias y un mindset digital, competencias soft, ¿no? De cómo tratamos a la gente, cómo los escuchamos. Me encantó tu respuesta. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, Juan, no sé si nos quieras comentar tu perspectiva también, Juan Servique. Sí, totalmente de acuerdo con Francisco. Yo creo que, bueno, definitivamente nos tomó a las empresas, bueno, y a la sociedad en general, este cambio, la pandemia acelerado y pues es evidente que no estamos preparados, ¿no? Para enfrentar estos nuevos retos, ¿no? Entonces, definitivamente debemos de acelerar el paso. Y yo creo que ahora las empresas estamos corriendo para tratar de resolver y ver cómo vamos a hacer más digitales. Y normalmente lo que hacemos, pues le hablamos a un consultor o le hablamos a alguien que nos venga a ayudar de fuera, ¿no? Y rara vez en las empresas pensamos en las universidades, ¿no? Y yo creo que debería de ser uno de nuestros primeros lugares que tendríamos que visitar y pedir apoyo, ¿no? Y ayuda, porque creo yo que, número uno, los jóvenes están mejor posicionados para hacer este cambio, para ayudarnos en las empresas a adaptarnos rápidamente a la digitalización. Los jóvenes son más aptos para adaptarse al cambio y también pues toda la educación como se ha venido dando, también tienen más habilidades en todo lo digital. Entonces yo lo que sugiero aquí es que las empresas a lo mejor deberíamos de acercarnos rápidamente a las universidades y decir, tenemos esta problemática, ¿cómo nos pueden ayudar? Y ver si podemos iniciar algunos proyectos dentro de las universidades para resolver esta problemática que tenemos enfrente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu punto de vista, Juan. Francisco, no sé si nos quieras comentar, bueno, ¿cuál es tu punto de vista a este respecto? Francisco Plata. Sí, adelante. Adelante, Francisco, y después le dejamos al final a Juan que nos comente su perspectiva. Adelante, Francisco. Muy bien. Pues yo creo que ese es fundamental. Yo creo que sí, las carreras de informática y cómputo han sido siempre muy socorridas por los estudiantes.
Yo creo que en el Tecnológico Nacional, de los 600,000 estudiantes, hemos de tener trabajando o estudiando en estos campos, pues alrededor de un 30% de los muchachos y de las muchachas, los jóvenes. Una cosa es la carrera y otra cosa es que estudien, obviamente, ¿no? La calidad de los conocimientos que se adquieren. Ahí, pues, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. El esfuerzo grande es asegurarnos que aquellas tecnologías que están presentes en la industria 4.0 estén claramente identificadas y buscar la especialización de nuestros estudiantes en esos campos. Una vez que tengamos identificados claramente o logrado que los estudiantes los dominan, entraríamos a la aplicación de estas técnicas a las diferentes actividades y los procesos de todo tipo, porque obviamente se necesita en todas las áreas. Del proyecto que les comentaba de los nodos educativos productivos, en las preguntas que se hacían a las empresas de alrededor de los planteles, para la actualidad y en el futuro, siempre hablan de tecnología 4.0. Para todo es la tecnología 4.0. Entonces está presente, obviamente, en todo, y pues necesariamente tenemos que estar muy fuertes en ese campo, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado, por supuesto. Y pues establecer los mecanismos, como comenta Juan Servige, de poder apoyar a las empresas con las capacidades que tenemos de los estudiantes y de nuestros investigadores y profesores. Realmente tener la capacidad y poder responder al nivel que las empresas lo requieren. En el Tecnológico Nacional de México vamos a tratar de crear una estructura diferente. Estamos platicando con Enrique para poder ver cómo damos una estructura diferente para que responda rápidamente a los servicios tecnológicos y servicios de proyectos con estudiantes y profesores, pues, de todos los niveles. No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, sí, totalmente, Francisco. Y bueno, me gustaría escuchar ahora a Juan Moldún, que nos comente respecto a esta perspectiva ahora de Grupo Bimbo en cuanto a esta revolución digital que estamos viviendo, competencias nuevas que se requieren y bueno, qué tanto podemos acelerar esta conversación también para estar al mismo ritmo de las evoluciones tecnológicas que vivimos. Adelante. Muchas gracias, Olivia, por la pregunta. Mira, en realidad nosotros, creo que lo dijo Francisco Marmolejo y lo dijo muy bien, no debería de ser el enfoque digital solamente de las áreas tradicionalmente asociadas a la informática o a la ingeniería. En realidad, la necesidad de tener personas que sean digitalmente competentes, que tengan esta competencia para manejarse en el mundo digital, es en todas las áreas. Todas las áreas requieren analítica muy avanzada y cada vez más sofisticada, y todas las áreas requieren estar bastante cómodas navegando la tecnología. La buena noticia es que la mayor parte de los jóvenes, ya los consumidores, las personas en general, ya tienen por naturaleza una condicionamiento, si ustedes quieren, digital. O sea, todos estamos interactuando todo el tiempo con plataformas y navegando en un mundo digital cada vez más, en más áreas de nuestra vida. Yo lo que quería compartir es la reflexión de que, si bien es cierto que el énfasis en competencias digitales no debe ser solamente para las ingenierías, a mí me preocupa que se deje de lado el que la competencia digital por sí sola no es suficiente. O sea, yo creo que lo que las universidades tienen que enfatizar en las personas que forman es esta capacidad de aprender. O sea, yo esperaría que una persona que entre a trabajar al Grupo Bimbo haya aprendido durante los 2, 3, 4, 5 años que haya durado su educación formal a nivel profesional, que haya aprendido a aprender y que tenga esa capacidad de mantener siempre esta automotivación, esta curiosidad por seguir manteniéndose al día. No sé si en el mundo empresarial está muy de moda el concepto agile, ágil ahorita.
Y Agile lo que significa es básicamente tener un enfoque a solucionar problemas del consumidor o del usuario, del usuario final, pero con una mentalidad de experimentación constante, de probar, desarrollar algo, probarlo y si falla, pues corregirlo y volverlo a hacer y de una manera muy ágil precisamente. Entonces yo creo que las competencias que están asociadas a esta forma de trabajar ágil dentro del mundo digital, pero expandido a todas las áreas de una empresa, deberían de ser enfatizadas muy fuertemente por parte de la academia. Y otra reflexión que no quiero dejar de mencionar es que, y esto lo traigo a cuento porque a veces a los que tenemos la fortuna de estar en un ambiente de trabajo más intelectual, de lo que le llaman en inglés los knowledge workers, hemos tenido la fortuna de poder realmente trabajar remotamente todo este tiempo de la pandemia y en muchos casos hasta yo diría ha mejorado nuestra calidad de vida porque no tenemos traslados, porque estamos muy cómodos en un ambiente digital muy adecuado. Pero no se nos olvide que en el caso de Bimbo, 7 de cada 8 colaboradores trabajan en la calle o en las plantas. O sea, el pan no se puede hornear en home office, ni se llenan los anaqueles de Walmart a través del Zoom. Entonces, para la mayor parte de nuestro trabajo, el tipo de formación académica que requerimos es gente también del área de operación, gente que esté con competencias digitales, con competencias de mentalidad, de todo lo que viene de transformación tecnológica, pero con un enfoque también a que el mundo real sigue existiendo. Y el mundo real es realmente para nosotros, en el caso de nuestra empresa, pues ya lo dije, es 7 de cada 8 colaboradores del Grupo Bimbo no están haciendo home office, están trabajando o en las plantas, o en los transportes, o en los centros de ventas, o en las camionetas que hacen el reparto de nuestros productos. Entonces, yo creo que yo esperaría de una formación profesional universitaria, no nada más las competencias digitales, sino las competencias de liderazgo necesarias para operar en este mundo moderno que nos está tocando vivir. Y por último, ya con esto ya me callo, yo creo que no hay suficiente énfasis en la necesidad que se tiene de tener educación de nivel tecnológico, capacitación técnica que sea tal vez no de nivel ingeniería o licenciatura, sino escuelas técnicas o que la gente pueda construir una educación de alto nivel, pero en pedacitos, para que puedan participar en la fuerza de trabajo. No saben la demanda que hay, demanda increíble que hay ahorita, en este momento, por personas que tienen habilidad, por ejemplo, mecánicos, gente que tiene habilidades mecánicas o eléctricas, pero no necesariamente de nivel ingeniería, sino de nivel carrera técnica. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para la industria y para la academia de atender esa necesidad. Y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Juan. Creo que tocas dos aspectos fundamentales en esta cercanía que debe existir entre la academia y la industria, que es romper estos paradigmas. Paradigmas, por ejemplo, hablando de competencias tecnológicas o competencias digitales, en donde no solamente se requieren en áreas tecnológicas o en áreas donde típicamente se asocia, por ejemplo, con el desarrollo de software, sino que realmente estamos buscando esas competencias digitales en las empresas, en cualquier área de una empresa. Hablando de esa competencia técnica, sí, pero la competencia, ya decíamos, conductual, y también de un mindset, de ser ágiles, de ser cada vez más centrados en el colaborador y en el cliente al mismo tiempo. Al final son dos caras de una misma moneda. Si cuidamos a nuestros clientes, ellos van a cuidar también, si cuidamos a nuestros empleados, ellos van a cuidar también a nuestros clientes. Y bueno, este romper paradigmas me trae a la siguiente pregunta, que tiene que ver con las carreras STEM y la todavía baja participación femenina en carreras o profesiones asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Sabemos que hoy, con esta escasez de talento de la que hablamos en el mercado laboral, la participación de las mujeres podría ayudar a cerrar de forma más rápida la brecha que existe en el talento disponible y el talento que está hoy graduándose de las universidades o actualizando también su base de conocimiento. ¿Cómo
¿cómo podemos incentivar un mayor interés por parte de las instituciones de educación superior para que las mujeres tengan mayor participación en esta carrera? Y por otro lado, también romper paradigmas del lado de las empresas para que haya una mayor participación femenina, tanto en posiciones de liderazgo como en posiciones que antes eran típicamente asociadas a los hombres, o áreas, sectores que se pensaban que eran solamente de hombres y predominantemente masculinas todavía en el día de hoy. ¿Cómo estamos cerrando, bueno, esta brecha con la participación femenina? Me gustaría escuchar a Francisco Marmolejo. ¿Qué piensa de esto? Bueno, y yo creo, Lidia, lo primero es hay que dimensionar el problema, porque el problema es bastante grave. Para darnos una idea, son más las mujeres que estudian en la educación superior en el mundo. Digamos, poquito más del 50 y tantos % de la matrícula global de la educación superior son mujeres. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos el liderazgo de las instituciones de educación superior, ni siquiera llegamos a, ¿cómo se llama? A 2 dígitos, ¿no? O sea, son cifras aproximadamente el 3% de las líderes de las instituciones de educación superior son mujeres. En el caso de STEM particularmente, es verdaderamente preocupante. Se calcula que solamente un 30% de las mujeres en el mundo estudia en carreras STEM. Pero si nos vamos todavía inclusive más detalle, en carreras de ingeniería, por ejemplo, solamente el 8% de la matrícula son mujeres. Entonces, ciertamente, tenemos un desafío significativo porque efectivamente perdemos un gran potencial, digamos, en cualquier economía o sociedad, al no estar precisamente abriendo más oportunidades para la participación de la mujer. No como una concesión, sino como una, digamos, una necesidad de equidad por una parte y además como una oportunidad de potenciación para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Les vuelvo a mencionar lamentablemente el caso de la Fundación Qatar, que es el que conozco ahora mucho más precisamente. Una de las instituciones que forma parte de nuestro ecosistema es la Universidad Texas A&M, que tiene un campus en Qatar y que está precisamente aquí en la Fundación Qatar, con carreras de ingeniería petrolera, por ejemplo. Y curiosamente, en nuestro programa de ingeniería, acuérdense el dato que les dije, 8% de la matrícula global en carreras de ingeniería es mujeres. En el caso de la Fundación Qatar, 50% de la matrícula de las carreras de ingeniería son mujeres. Y en carreras que, insisto, convencionalmente se han visto como carreras, como carreras que son del género masculino. Ahora, ¿cuáles son precisamente algunas de estas razones por las que se da esto? Primero, por los estereotipos de género. Esa es una lamentable realidad que tenemos que reconocer. Se sigue pensando que STEM es una disciplina para los hombres y no para las mujeres. Y esto, por supuesto, que va al caso de los padres de familia. Un padre de familia que dice, ¿cómo que mi hija va a estudiar la carrera de ingeniería petrolera? ¿Qué va a ir a hacer a los campos donde hay solamente hombres? En fin. El otro es que los entornos profesionales, y aquí es donde las empresas pueden hacer un gran esfuerzo, por supuesto que también tienen, diríamos, condiciones eminentemente masculinas en muchas ocasiones. Vuelvo al caso de las ingenieras petroleras. ¿Cómo van a poder operar funcionalmente en los campos si, por ejemplo, no hay baños para las mujeres, ¿no? Por poner un ejemplo, o si se espera que en los espacios que se tienen que quedar no hay, ¿cómo se llama? No hay espacio para las mujeres en comparación con los hombres. Son, obviamente, estos entornos que aparentemente son inclusivos, hasta que no nos damos cuenta, hasta que alguien no nos pone en evidencia, decimos, ah, caray, creo que no son lo suficientemente inclusivos. Y finalmente, otro elemento es la escasez de role models femeninos, la escasez de ejemplos que las niñas y las adolescentes puedan seguir, de decir, yo me quiero ver como esta persona, mujer, que ya logró tales éxitos profesionales y yo también quiero hacer lo mismo. Entonces, hay mucho por hacer. En las empresas, por ejemplo, el estudio de KPGM que mencionaba anteriormente, Olivia, habla de que solamente el 10%, si mal no recuerdo, de las Chief Information Officers son mujeres. Entonces, obviamente, este es parte de los estímulos que hay que hacer. ¿Qué hacer? Tomo aquí nota de un artículo que estaba leyendo y me parece que son muy importantes. Primero, hay que reconocer que tenemos un problema. No hay que darle vueltas al asunto. La realidad es que tenemos un problema en la necesidad de mayor inclusión de las mujeres.
Y por supuesto que nosotros en lo individual tenemos que hacer esfuerzos para que no contribuyamos a esta discriminación de la mujer. Y finalmente, por supuesto, hay que reconocer su esfuerzo y hay que generar mecanismos que permitan que las mujeres vean en la profesión de STEM un área aspiracional. Mucho tenemos que hacer. La pandemia nos ha puesto en una situación de gran desventaja, pero creo que también nuevamente tenemos una gran área de oportunidad y una enorme responsabilidad en las instituciones de educación superior primero y después en las empresas. Muchas gracias, Francisco. Juan, ¿nos quieres compartir tu punto de vista, por favor? Bueno, pues creo que Francisco tocó los puntos aquí medulares, ¿no? No es un tema fácil. Creo que tenemos que romper, como decíamos, muchos estereotipos y paradigmas que tenemos. Desde también, por ejemplo, en las áreas de producción pasa que aunque ya hemos ido incluyendo bastantes más mujeres, sigue siendo áreas donde están más predominantemente de hombres, ¿no? Yo creo que quizás esta pandemia nos está abriendo oportunidades para hacer este cambio más rápido, ¿no? Muchas veces también las mujeres a lo mejor terminan de estudiar bien universidad y todo, pero deciden no entrar a la fuerza laboral, ¿no? Porque a lo mejor quieren formar una familia o porque piensan que no tienen tiempo, etcétera. Creo que esto de la pandemia está abriendo oportunidades nuevas en donde, como lo decía Juan Muldoon, pues podemos trabajar remotamente y hace muchas veces que entonces podamos combinar más esas tareas del hogar y tareas que la mujer quiere hacer con la parte profesional. Entonces creo que se está abriendo una oportunidad que deberíamos de quizás acelerar y poner enfrente de decir, existe, no tienes que escoger entre una y otra, puedes llevar las dos bastante bien, ¿no? Creo yo que sí nos estamos perdiendo muchísimo en las empresas al no integrar, pues esto que decía, la cifra que decía Francisco ahora, que más del 50% de las estudiantes son mujeres. Entonces, pues se está perdiendo mucho en la sociedad al no integrarlas en un porcentaje más alto, ¿no? Creo yo que esa parte es muy importante. Y también romper paradigmas muchas veces en las empresas, sin hablarlo, pero como es mujer quizás va a hacer a lo mejor decide formar su familia, entonces mejor vamos a invertirle al hombre porque a lo mejor aquí no hay futuro, ¿no? Y es terrible, eso muchas veces, insisto, no son externados, pero a lo mejor el jefe lo piensa en sus interiores y de alguna manera toma una decisión de preferenciar el desarrollo del hombre, ¿no? Entonces, creo que ahorita las circunstancias nos presentan una oportunidad adicional para acelerar este cambio y modificar nuestras conductas, pues no solo en las empresas, sino también en las universidades. Muchas gracias, Juan. Pues sí, efectivamente estos nuevos esquemas de trabajo traen oportunidades y oportunidades por descubrir, paradigmas por romper, como bien comentas, para incrementar la participación femenina, no solamente en carreras STEM, como hablábamos ahora, sino en general en el mercado laboral. Y hablando particularmente de aquellas mujeres que hicieron un alto en su carrera profesional y ahora estas formas de trabajo pues generan oportunidades para insertarse tal vez en trabajo a distancia, en trabajo flexible, en trabajo remoto. Yo creo que es un punto valiosísimo, Juan, que mencionas, y también un punto relacionado con personas, por ejemplo, con discapacidad, que antes esa movilidad, ¿no? Ese problema para moverse, por ejemplo, con discapacidad motriz en algunos casos que requería apoyo de algún familiar o de algún tercero. Bueno, hoy esto se abre realmente como una oportunidad en los nuevos esquemas de trabajo y también para incursionar cada vez más en el desarrollo de actividades laborales. Me gustaría preguntarle a Juan Muldoon,
¿Cómo ve esto desde su perspectiva en Grupo Bimbo? ¿Se están aprovechando este tipo de oportunidades que brindan los nuevos esquemas de trabajo, tanto para mujeres, personas con discapacidad, talento diverso en general, para cerrar este gap, esta brecha que existe dentro del mercado laboral para ciertas competencias, Juan? Sí, sí, Olivia, con mucho gusto. Mira, en realidad en el viaje de tratarnos de... Nosotros queremos convertir en una empresa que sea un lugar a donde tanto mujeres como hombres, como personas con discapacidades, como personas con diferentes preferencias sexuales, con diferentes religiones y culturas, se sientan atraídos a entrar a trabajar aquí. Es decir, queremos ser una empresa abierta, que sea un buen reflejo de la sociedad a la que servimos. Y esto lo queremos lograr, o lo estamos tratando de lograr a través de ya llevamos 10 o 12 años en un programa de formación interna, porque primero lo que tienes que resolver es que la empresa sea una empresa incluyente. Nosotros podemos poner todos los anuncios de que se busca personal y podemos ir recibiendo solamente candidatos varones, mientras no seamos una empresa que tenga esta reputación de sí ser una empresa que le da la bienvenida a personas diferentes. Entonces llevamos ya muchos años en esto, ahí la llevamos, no estamos en el lugar que quisiéramos. En el corporativo del Grupo Bimbo ya tenemos una proporción de alrededor de 45% femenina, lo cual es bastante bueno, pero a nivel global, todo el Grupo Bimbo vamos por ahí del 22%, con algunos países en donde, sinceramente, casi que hablar del tema es anatema. Marruecos, India, son países que no tienen una cultura de derechos iguales para mujeres y hombres. Entonces ahí tenemos un problema cultural del entorno. Canadá es un país mucho más progresista que México, entonces ahí estamos mucho más avanzados. Colombia, curiosamente, es un país más progresista que México en ese sentido. Entonces, diferentes geografías tienen diferentes conductas, pero lo que estamos haciendo en Bimbo es tratar de crear adentro de la empresa las condiciones para que los jefes actúen de una manera inclusiva y sí le den oportunidades de desarrollo a cualquier persona, independientemente de sus características personales, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponía mi tocayo Juan, pues sí, es una tendencia muy natural de que los jefes prefieran desarrollar a gente que se les hace un poco más fácil manejar, y entonces la empresa tiene que hacer lo necesario para que sea fácil, que las mujeres también tengan una carrera y no sea esto un obstáculo, ¿no? Pero sí tenemos mucho, es una de nuestras grandes preocupaciones. Ahora, quiero atender una pregunta que está en el chat y que me gustó mucho, que dice, ¿qué papel juega el tema relacionado con el desarrollo humano, inteligencia emocional, manejo de conflictos y qué lugar ocupan las carreras de humanidades? Entonces, yo quería compartir con ustedes una reflexión de que creo que la mejor carrera es la que hace a la persona pensar y la que hace a la persona pensar y aprender. Entonces, las áreas de humanidades son excelentes también. O sea, yo creo que yo he visto casos de gente que es súper exitosa en los negocios y que tiene una carrera de filosofía. ¿Y por qué? Pues porque la filosofía es eso, es pensar, es aprender a pensar en las cosas importantes de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que las áreas de humanidades tienen toda la puerta abierta en el mundo empresarial, porque si tienen y si quieren cultivar este interés por aprender, por seguir aprendiendo y por contribuir. Y los temas de competencias humanas, de relaciones, de resolución de conflictos, de comunicación, de interrelación, son ahora tal vez más importantes que nunca, porque no sería un buen trabajo, no haríamos un buen trabajo si solamente nos enfocamos a formar personas con habilidades cuantitativas, tecnológicas o técnicas, y dejáramos de lado los aspectos de lo que hace realmente a una empresa que se convierte en una comunidad. Y son todas estas otras características de las personas que señalan. Entonces, para nosotros en Grupo Bimbo es muy importante, y digo, para resumir la respuesta, estamos abiertos a la diversidad y la tratamos de promover y de impulsar en todas las geografías. Y en el tema de las competencias técnicas o digitales o tecnológicas y humanas, las dos tienen un lugar muy importante. Muchas gracias, Juan.
Francisco Plata. Creo que estas preguntas que también estamos recibiendo de nuestro panel son sumamente interesantes y conectan muy bien con lo que estamos hablando hoy. Se habla de que mujeres y hombres tienen hasta cierto punto, en algunos casos, mayor desarrollo de ciertas competencias, hablando de comunicación, de negociación, etcétera. Y bueno, hablando ahora no solamente de carreras de STEM y carreras de humanidades, ¿cómo ves tú que esta brecha se puede cerrar con una mayor participación en carreras, por un lado, que las mujeres consideran o siguen considerando de hombres, y por otro lado en carreras de humanidades que aparentemente en una era digital, donde la tecnología está cobrando la relevancia que antes tal vez no había tenido, pudiera desestimarse o verse que las carreras de humanidades están quedando como fuera de moda y que ya no son necesarias, cuando es todo lo contrario, cuando lo humano hoy es precisamente lo que está haciendo ese gran diferenciador en una era tecnológica, en una era de digitalización y automatización en procesos de las empresas. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Pues, es un tema muy difícil. Yo creo que la mujer la tiene muy difícil, ¿eh? El ser mujer es muy difícil. Yo veo la situación de muchas compañeras que se han desarrollado, que son sumamente inteligentes, productivas, con una capacidad enorme, pero que en un momento llega a una decisión de decir, pues la casa, la familia, los hijos, y a veces eso, acaba con una carrera que pudiera ser muy exitosa. Yo creo que ya no digamos los extremos de países como los que estamos sufriendo en estos momentos, como Afganistán, sino en mismo México. Tenemos que buscar mecanismos de apoyar a las mujeres para que puedan seguir creciendo y que no se queden atoradas. Yo creo que una de las ventajas de la actual pandemia y el trabajo a distancia, como lo comenta mis compañeros, pues dan una apertura a la posibilidad de trabajar a distancia y de poder dar una oportunidad mayor a las mujeres. En el Tecnológico Nacional, pues la mayoría de las carreras son ingenierías. El 40% de nuestros estudiantes son mujeres en los campos de ingeniería, y generalmente las más brillantes son las mujeres como estudiantes. Y necesariamente, pues son el ejemplo para muchos. Entonces, yo creo que es fundamental buscar mecanismos de apoyo durante el estudio, después del estudio, y promover que las mujeres pues tengan capacidades y tengan oportunidades, pero además que tengan facilidades adicionales que les permita pues desarrollar la función que la biología les dio, ¿no? Y que es necesaria y fundamental para la humanidad. Hay temas muy interesantes que se han tocado, las competencias blandas. Yo creo que las mujeres tienen especiales características para dominar estos temas. Las competencias blandas son fundamentales para poder tener un desarrollo y una capacidad crítica y trabajar en equipo y buscar mecanismos para poder desarrollarse por sí mismo. Están siendo más importantes a veces las competencias blandas para lograr un empleo que las mismas capacidades técnicas. Las capacidades técnicas o tecnológicas se pueden adquirir, pero pues sí, las blandas son muy importantes porque son la característica muy personal de la gente que lo hace crecer. Yo creo que las humanidades, como todo en un equipo interdisciplinario de trabajo, pues se necesita de todo, especialmente en algunos proyectos de impacto social, que seguramente mi tocayo Francisco ha abordado en varios temas. La mujer es fundamental, y las capacidades del área de las humanidades es fundamental también para resolver problemas de aspecto social para las comunidades más apartadas
y con los que tienen más problemas para poder desarrollarse. Entonces, en ese tipo de proyectos, en ese tipo de actividades, está fundamental la participación de equipos interdisciplinarios que puedan trabajar en los diferentes temas y que se puedan soportar para poder resolver los problemas que se presentan. En la nueva Ley General de Educación Superior que se acaba de publicar, se toca continuamente la necesidad de dar las mismas oportunidades a todo mundo, a todas las personas que requieran educación. Está abierto para que se den todas las oportunidades. Yo creo que es un tema muy importante y pues hay que seguirle atacando y hay que entrarle fuerte para lograr que la mujer pueda desarrollarse más. A propósito, nuestra nueva secretaria académica del TEC Nacional de México es una mujer. Entonces, Enrique Fernández está colaborando para que las posiciones de dirección sean de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu respuesta. Y bueno, tenemos otra pregunta también de nuestros asistentes, donde nos preguntan, ¿el talento que las universidades hoy está preparando es de valor para las empresas, sobre todo ahora que la educación se celebra a distancia? Es decir, ¿vale tanto una educación en sitio, una educación tradicional en un salón de clases, en un aula, para una empresa, como la educación que se puede recibir vía remota a distancia ahora por estas nuevas formas de educación híbridas que algunas universidades ya habían venido implementando desde hace algunos años, pero intensificadas sin duda ahora por el tema de la pandemia? No sé, Francisco Marmolejo, si nos quieras comentar tu punto de vista al respecto. Yo creo que aquí sería muy interesante escuchar la perspectiva de los empresarios, ¿no? Sí, me parece que hay, yo suelo utilizar grabado italiano del año 1600 para hablar de que las cosas en las universidades no han cambiado mucho en la historia contemporánea, ¿no? Seguimos con esta idea del profesor, casi siempre profesor, pocas veces profesora, que es este personaje, diríamos, cercano a Dios, que baja de las alturas para compartir algo de su sabiduría con una masa informe de esponjas que están frente a él, cuyo único trabajo es estar absorbiendo precisamente y reinterpretando la información que les comparte, y simplemente con la meta de pasar el examen, aun cuando esta información que hayan aprendido después se les haya olvidado. Yo siempre me gusta probar esta hipótesis cuando les pregunto, cuando estoy frente a una audiencia de personas adultas, y les digo, a ver, díganme por favor, de los casi 50 o más profesores que ustedes tuvieron en su carrera universitaria, ¿de cuántos de ellos se acuerdan de su nombre? Ya no se diga de la materia que estudiaron con ese profesor, y por supuesto ya no se diga de los conocimientos que se adquirieron con ese profesor. Entonces, esta idea tradicional de la educación superior, con que la estoy describiendo de manera un poco sarcástica ahora, es una idea que se ha puesto en tela de juicio precisamente a raíz de la pandemia. La pandemia nos ha enseñado, entre otras cosas, que todos estos dogmas que teníamos acerca de lo que es bueno y malo en la educación superior, hoy se ponen en tela de juicio, hoy se están cuestionando, y ese es precisamente uno de los dogmas. El dogma es que solamente se aprende en el aula. La realidad es que el aprendizaje en las aulas es solamente una parte menor, que en las universidades tenemos que hacer esfuerzos para reconocer los aprendizajes fuera del aula. La mejor prueba está ahora la enseñanza no presencial, y que también se puede adquirir aprendizaje cada quien por su cuenta, que no necesariamente la secuencialidad de los programas académicos que hemos establecido es la que debe normar, porque al final de cuentas, como lo decía Juan Muldón, pues lo que la realidad de la empresa y del sector empleador es muy diferente a lo que nosotros asumimos en las instituciones de educación superior que es necesario. Por ejemplo,
El trabajo de los profesores muchas veces es el trabajo de ordenar. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos a mero arriba al que se sacó un 10 y ahí los vamos ordenando hasta que llegamos al último. No es un esfuerzo de colaboración, es un esfuerzo más bien de ver quién se saca el 10 a expensas del que se sacó el 6. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Pues el mundo real nos está pidiendo eso, nos está pidiendo más esquemas de colaboración, más esquemas holísticos y comprensivos, y eso no lo estamos reflejando en las aulas universitarias. En fin, yo sé que me estoy desviando mucho de la pregunta, Olivia, pero mucho tiene que ver con esta idea de que estos dogmas los tenemos que romper. Si la crisis nos está enseñando algo, este alineamiento de planetas que nos ha dado la crisis es la oportunidad de reinventar el edificio de la educación superior, de rehacer nuestras estructuras y de adaptarnos más a esta realidad compleja de un mundo que nadie puede decir cómo va a ser, pero que todo el mundo puede decir que va a ser diferente. Excelente, muchísimas gracias por tu respuesta, Francisco. Una última pregunta que me gustaría tal vez que Juan Servitje nos respondiera, igual que Juan Muldoon y Francisco Plata, de manera breve, es muy conectada con lo que acabas de mencionar. ¿En qué medida se están adoptando enfoques que sean más flexibles, que permitan a los estudiantes vivir esta experiencia práctica en proyectos multidisciplinarios en donde se requiere esta interacción con diferentes especialistas de otras disciplinas para que esto esté mucho más apegado a la realidad que se vive en una empresa, que no solamente sean educación meramente teórica, meramente académica, sino que realmente tengan una probadita de la realidad que se vive cuando se insertan en el mercado laboral? Y bueno, ¿cuáles son las principales acciones que se están emprendiendo y que podrían mejorarse también para acelerar este desarrollo del talento en un entorno pues mucho más pragmático? Caray. Yo lo que creo es una de las partes quizás inclusive cuando yo estudié que me han servido más en mi vida profesional. Yo creo que fue que en la universidad más que los conceptos te enseñan o cuando aprendes realmente a aprender, ¿no? Y esa parte de que y lo decía Juan Muldoon, es importantísimo que continuemos aprendiendo, ¿no? El día que dejamos de aprender, ese día empezamos a realmente a perder nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, esa hambre por conocer, eso te lo tiene que despertar en la universidad. Creo yo que cosas quizás muy prácticas y es el trabajo en equipo, ¿no? Si aprendemos a trabajar en equipo desde que somos jóvenes, se nos va a dar más fácilmente en nuestra vida profesional. Entonces, el trabajo en equipo para mí se me hace esencial. Hoy en día, en una empresa, no trabajar en equipo es casi imposible, si no imposible, ¿no? La persona que no sabe trabajar en equipo, sabe de alguna manera tener un liderazgo compartido, el liderazgo situacional que se habla, no puede progresar dentro de la empresa, ¿no? Hablaban hace rato de las competencias digitales. Para mí, una competencia que quizás falta desarrollar mucho, sí, es la parte de liderazgo, esta parte de humanidades, ¿no? Yo creo que todas las carreras deberían de tener una fuerte dosis de liderazgo, ¿no? Porque todos tenemos que actuar en algún momento con ese liderazgo y saber relacionarnos con las diferentes personas dentro de la empresa, ¿no? Y eso quizás no lo aprendemos o no se aprende tan bien en la universidad, y muchas veces en las organizaciones es donde nos falla, ¿no? Es donde cuando entras y no, muchas veces una persona que tiene muchos conocimientos técnicos no puede realmente desarrollarse porque la parte humana le está faltando y no sabe relacionarse y comunicarse y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, para mí esas son como áreas muy importantes que hay que desarrollar y tener muy presente. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, en las nuevas generaciones y sobre todo cuando una persona entra a su primer trabajo, yo creo que un choque con la realidad puede desilusionar hasta cierto punto a un
nuevo, a un new joiner, a una persona que se acaba de insertar en una empresa cuando tiene estas experiencias para las cuales tal vez no estaba preparado y tampoco tiene un buen manejo de la frustración cuando las cosas no salen específicamente como las esperaba al relacionarse con otros equipos, con otras disciplinas, el tema de liderazgo fundamental que mencionas, Juan. Me gustó mucho cómo abordaste la pregunta y bueno, me gustaría escuchar a Juan Moldún si nos quiere comentar cuál es su perspectiva desde Grupo BIM. Sí, mira, yo creo que hay muy poquito que agregar a lo que dijo Juan. Es aprender, es liderazgo, es trabajo en equipo. Y nada más me quiero detener un segundo en el tema y haciendo uso del derecho que tenemos todos de expresar nuestra opinión libremente. A mí me cae un poquito gordo y eso es un tema cultural. Esta distinción que hace mucha gente entre competencias hard y competencias soft. Perdón, pero no hay nada soft en liderazgo, ¿eh? No hay nada soft en aprender a negociar, no hay nada soft en aprender a resolver conflicto, no hay nada soft. Son competencias de relación humana o son competencias técnicas, pero son dificilísimas las de relación humana. Y a la hora de que las clasificamos como blandas o suaves, pues la verdad es que las estamos degradando. Y luego peor si decimos que las mujeres son las que las tienen. Dios santo, no. O sea, las competencias de liderazgo, de negociación, de tener una buena capacidad de relaciones interpersonales, de tener la vocación de desarrollar personas, de tener una habilidad para planear estratégicamente, son puras habilidades intelectuales muy superiores, muy difíciles de dominar y que a mí me parece que las universidades tienen que darles el valor que tienen. Yo tenía un profesor en la universidad que me dejó marcado de por vida que decía que que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y era muy criticado porque los muchachos y muchachas en esa época pensábamos que los profesores divertidos eran los que hablaban de experiencias prácticas. Y él decía, no, yo te voy a enseñar teorías que puedes aplicar en muchas situaciones. Si yo te enseño lo que me pasó a mí en una situación concreta, en una empresa concreta, pues vas a saber qué hacer en esa situación concreta, pero es irrepetible. Entonces ese profesor creo que a mí me pareció muy inteligente que decía que es muy difícil abstraerse de la realidad, de lo técnicamente, de lo práctico, y hacer teoría, hacer generalizaciones para entender patrones, modelos más amplios. Eso es más difícil. Entonces, mi petición al mundo académico, no degrademos las competencias de liderazgo, las competencias de relaciones. No son de menor grado, son muy importantes en las empresas y ojalá las universidades, sí, como decía Juan Tocayo, le pusieran más énfasis a la necesidad de desarrollar líderes. Por el lado de las empresas, nosotros nos asumimos en la tarea de mantenernos vinculados con las universidades de una manera más proactiva. Tenemos todos los años un evento de captación de talento joven. Es una convocatoria abierta. Lo hacemos a través de una convocatoria pues realmente tratamos de que sea muy inclusiva. Desgraciadamente el último año no abrimos generación de entrenados profesionales porque no creemos en darles un entrenamiento parcial que no los meta en la realidad. Pero bueno, ya tomé mucho tiempo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Jesús. Y bueno, pues nos vemos pronto, ojalá. Muchas gracias, Juan. Pues Francisco, si nos quieres compartir unas últimas palabras ya casi de cierre. Sí, cómo no, con mucho gusto. Adelante, Francisco. Yo creo que tiene mucha razón Juan Moldún en el sentido de las competencias que se ha dado por llamar blandas, ¿no? Dentro del tecnológico le llamamos formación integral. Y lo que antes se llamaba, lo que se sigue llamando competencias blandas, se manejaban fuera de la formación académica, de la formación, digamos, formal dentro de los planes de estudio y se manejaba en forma lateral. La decisión que hemos tomado ahora es que estas competencias blandas sean parte de la formación directa de la formación de los muchachos.
estamos en la etapa de modificación de planes de estudio y las competencias que eran blandas y que se daban fuera del trabajo académico se van a meter dentro de la parte académica para que se den dentro de toda la actividad profesional, incluyendo el liderazgo, incluyendo trabajo en equipo, incluyendo emprendimiento. Inclusive, estamos tratando de eliminar el concepto de las incubadoras y que sea una capacidad propia de todos los estudiantes que estudian las diferentes carreras del TEC Nacional. Entonces, las blandas se integran en la parte académica, se integran en los planes de estudio para que no se manejen en forma aparte como complementaria, sino como una formación fundamental. Yo creo que eso es básico. Está claro que con la situación actual de la pandemia, la educación tiene que ser diferente. La educación se transforma totalmente y tenemos que hacer nuevos desarrollos para poder hacer frente a esta situación. Para mí la educación dual sigue siendo fundamental. Le damos un impulso muy especial para poder tener a los muchachos metidos dentro de las empresas. Y pues a sus órdenes, cualquier idea, cualquier apoyo por parte de Bimbo para que mejoremos nuestra actividad profesional y nuestros servicios, estamos a sus órdenes. Adelante, Olivia, perdón. No, muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus últimos comentarios ya de cara al cierre de nuestra sesión, una sesión súper enriquecedora. Muchas gracias a todos por sus puntos de vista y por compartir con nosotros, bueno, estas perspectivas que enriquecen y sobre todo fortalecen, estrechan el diálogo entre academia e industria. Para mí, Olivia Segura, fue un placer ser moderadora y le agradezco mucho a Jesús Esparza la invitación y bueno, te cedo la palabra, Jesús, para el cierre del evento. Muchísimas gracias, querida Olivia. Muchas gracias a ti, por supuesto, a KPMG, por el apoyo de siempre. Solo para agradecerles a todos ustedes, Juan Servitje, muchísimas gracias. Juan Moldún, que se disculpa porque tenía ya la siguiente junta, se le encimó, me pide que despedirlos de todos ustedes. Francisco Plata, muchísimas gracias. Por supuesto, es un privilegio para nosotros en Enactus estar sumados a todos los esfuerzos del Tecnológico Nacional. Y querido Francisco Marmolejo, mi agradecimiento infinito de siempre, porque, bueno, por supuesto, desde el otro lado del mundo nos compartes y nos ayudas a enriquecer estos temas. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este panel. Un abrazo, que tengan extraordinaria semana. Saludos a todos. Buen día. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Compartirlo con ustedes. Gracias, Olivia. Gracias. Muchas gracias a todos. Me despido. Hasta Gracias. Adiós.